son propuestas que representan lo mismo. Entonces, si ha de haber un debate, debería ser entre esas opciones tradicionales y las propuestas alternativas. Entonces tú tienes que las políticas sanitarias, por ejemplo, te estructura un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres. Esa agresividad, esa situación de discriminación contra las mujeres que persiste en la República Dominicana. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Tenemos el gran honor de tener aquí a María Teresa Cabrera, candidata presidencial del Frente Amplio y una reconocida educadora. Esta es una candidata muy especial porque ella es candidata presidencial, pero ella nos falta su trabajo en el aula, en la formación. Bienvenida María Teresa. Gracias, un placer estar aquí de nuevo, Gustavo. Bien, ¿cómo es eso que los amigos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, organizan un debate, pero solo invita a 3? Yo creo que ese es un reflejo de la cultura antidemocrática que nosotros heredamos todavía y que necesitamos superar. Porque en una sociedad plenamente democrática, el debate de ideas, de propuestas, debería ser el pilar fundamental de la competencia electoral. Y el debate se tiene que dar entre propuestas que sean diferentes. Cuando se limita a las 3 opciones que representan, en este caso, el criterio que ellos han elegido, que es lo del mínimo el 5% de los votos alcanzados, resulta que esas 3 propuestas, en esencia, representan lo mismo. Es decir, hay una competencia entre esas opciones a cuál es más conservador. Hay matices en algunos aspectos y concretamente el tema, por ejemplo, de la tolerancia o la protección al tema de la práctica de corrupción y demás, que el presidente Abinader, con la designación de Miriam y las señales que ha enviado, muestra un rasgo como diferente, algo distinto a los demás, pero en esencia no se propone alterar los rasgos esenciales del sistema político dominicano, que es lo que está pendiente aquí desde que cayó la dictadura. Y entonces, en ese sentido, son propuestas que representan lo mismo. Entonces, si ha de haber un debate, debería ser entre esas opciones tradicionales y las propuestas alternativas. En ese sentido, nosotros pensamos, es lamentable, obviamente el espacio de los jóvenes empresarios que organizan este debate es un espacio del ámbito privado, por lo tanto, sí, ellos se reservan el derecho de invitar a quien le parezca bien y con los criterios que ellos consideren, pero hay que aspirar a que desde la propia Junta Central Electoral como árbitro o la academia estatal, la academia pública, o en coordinación ambas entidades, sí se pueda ir generando una cultura de organizar debates que posibiliten ese intercambio, esa mirada, esa confrontación de ideas, de propuestas en torno al derrotero del país. Digamos, la tolerancia, la democracia siempre es una aspiración, uno quiere que sea lo más abierta posible porque
A veces hay gente con la que tú no estás de acuerdo, quizás tienen ideas que uno considera absurdas, pero tienen derecho a expresarse. Pero claro que sí. Y a exponer su propuesta de lo que entienden que debe ser la sociedad dominicana, el país. Exactamente. Debe darse la oportunidad a todo el mundo. Así es. El derecho que tengo yo a decir, bueno, ese espacio me posibilita decir, no estoy de acuerdo con esta propuesta, por esto y por aquello, y en lugar de eso propongo esto, esto y esto. Entonces, ese espacio, esa mirada, ese ejercicio democrático posibilita esto. Pero si de entrada usted descarta esa posibilidad, entonces, por favor, hay cosas que son elementales. Es verdad pero que además, la democracia es un... si vamos a ver porque sea la cantidad de votos, el tamaño del partido, bueno, esos partidos fueron pequeños también en un momento. Pero claro que o sea, tienen derecho a crecer los demás. Así es. Bueno, María Teresa, pero nada, que ellos se lo pierden si no te invitan, ni a ti, ni a Virginia. Bueno, vamos a ver cómo está tu trabajo en la campaña, la promoción de tu propuesta, cómo ha ido avanzando. Bueno, vamos bien. Nosotros seguimos una línea de trabajo constante con la gente, porque le otorgamos una importancia fundamental a escuchar a la gente también. Ese segmento de la población con el que estamos entrando en contacto, obviamente eso ahora en esta fase tiene que estar acompañado de una difusión mayor en los términos en que nosotros podemos hacerlo, pero obviamente superior a lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, porque nosotros hasta este momento hemos estado teniendo encuentros territoriales, encuentros sectoriales, haciendo diálogo, encuentros familiares, que hemos privilegiado esto porque nosotros tenemos la intención de lograr una determinada o digamos una cantidad de apoyo que se preste en voto que nos permita instalar esta propuesta y seguir adelante y seguir creciendo, construyendo. En ese sentido hemos privilegiado mucho esta estrategia de los encuentros familiares, pero nosotros hemos hecho encuentros familiares que participan 80, 90, 100, 125, porque realmente se convocan hasta los primos, toda la familia, por más distante que sea el grado de consanguinidad. Entonces, ahora vamos a colocar publicidad en lugares estratégicos, algunas vallas. No vamos a competir, por supuesto, con esa gente que tiene tanto dinero. No es posible ni planteárselo, ni nos parece tampoco racional que se gaste tanto dinero en la campaña electoral, pero sí vamos a tratar de tener una mayor visibilidad, también el trabajo a nivel de redes sociales. Digamos que vamos a comenzar el trabajo en esa dimensión. La elección de tu compañero de boleta, de un joven, Díaz, periodista, por cierto, escritor, sí. ¿Esa fue una decisión tuya? ¿Se te dio el derecho a tú elegirla o el partido lo eligió? A ver, en la cultura política nuestra, que tiene esa tendencia a la centralización, es un rasgo, siempre se le otorga al candidato o la candidata esa decisión, la facultad de decidir. Sin embargo, yo creo en las decisiones colectivas y lo que creo lo planteo al colectivo, lo someto a consulta y en ese sentido puedo decir que fue una decisión colectiva. Sí. Que obviamente nosotros tuvimos la propuesta inicial, pero fue sometida a consulta en el colectivo que dirige el Frente Amplio, y lo hicimos porque creemos primero que la juventud tiene que tener un espacio. Ninguna cosa importante, ningún acontecimiento relevante
ha tenido lugar sin una participación protagónica de los jóvenes. Y la juventud en la República Dominicana ha sido el segmento más golpeado por los efectos de las políticas neoliberales que se han impuesto. La marginalidad, la exclusión, en todas las dimensiones, la ha sufrido en carne propia la juventud. Nosotros pensamos entonces que esos jóvenes tienen que estar representados, que tienen que ser escuchados, y Jesús es un joven que viene del movimiento social, ha tenido responsabilidades importantes a pesar de su juventud, y nos parece que era como esa representación que podía dar visibilidad a esa mirada, a esas inquietudes, a esas reivindicaciones de los jóvenes, y por eso lo planteamos. Muy bien, vamos a una primera pausa y volvemos. Bien, María Teresa, vamos a ver, hablemos de tu propuesta de gobierno. Digamos, ¿cuáles serían las tres principales políticas públicas sobre las cuales tú, en una eventual administración que tú dirijas del país, te concentrarías, pondrías el mayor esfuerzo? Mira, partiendo de la conclusión a la que nosotros arribamos, en el sentido de visualizar como el gran desafío, la gran tarea pendiente en la República Dominicana es la de completar ese proceso de transición democrática que ha esperado el pueblo dominicano desde que la dictadura cayó. Y que han habido acontecimientos que imposibilitaron que esa transición se completara más allá de la apertura en términos de libertades públicas que conquistamos en el 78. Está pendiente modificar esa esencia del sistema político dominicano que sirve de contexto a todas las políticas públicas que se definen. Entonces, cambiar esa lógica, modificar el carácter clientelar del Estado, la centralización del poder que se expresa en el presidencialismo, la concentración de la riqueza que impide políticas públicas para redistribuir e impactar el tema de la desigualdad y la inequidad social, la corrupción y la impunidad, que ha sido un rasgo sobresaliente del régimen político nuestro, y la debilidad institucional. Y esa lógica entonces está en el centro de la definición de las políticas públicas, que se han agravado por la imposición, la adopción de políticas neoliberales que han tendido a fragmentar la sociedad. Entonces tú tienes que las políticas sanitarias, por ejemplo, te estructura un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres. El sistema educativo dominicano también pasa igual. El tema de la seguridad social pasa lo mismo, se estructuró para fortalecer, para ampliar la capacidad de acumulación del capital financiero en detrimento de los derechos, de la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces nosotros creemos que en primer lugar necesitamos impulsar un proceso de reformas político-institucional que tiendan a modificar esos rasgos, que fortalezcan la separación de los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, que en virtud de esa centralización, que es un rasgo del régimen, al final el Poder Ejecutivo termina ejerciendo una influencia, digamos, fundamental en los otros poderes. Pero a partir de ese proceso de reforma político-institucional que cambie esos rasgos, entonces, para nosotros un eje central es el de la educación. Porque cuando uno analiza la problemática que tiene el país, usted ve el caos del tránsito, hay un componente educativo ahí. Usted ve el problema de la discriminación, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, los embarazos en adolescentes que constituyen una tragedia social.
hay un componente esencial que tiene que ver con la educación. Cuando usted ve el cuidado del medio ambiente, usted tiene un componente de la educación ahí. Es decir, los distintos problemas que afectan el país tienen una relación directa con el tema de la educación, pero también el aparato productivo nacional, es decir, la capacidad productiva del país. Hay un vínculo que tiene que darse, un cruce entre el aparato productivo nacional y la educación, que es la que forma los seres humanos que van a desarrollar esa capacidad productiva del país, pero también porque nosotros necesitamos volver a hacernos la pregunta, ¿cuál es el tipo de ser humano que queremos formar? Porque esa pregunta es clave al estructurar un sistema educativo. Y la respuesta que se le da a esa pregunta te aporta la visión metodológica y el para qué de la educación, es decir, para qué tipo de sociedad. A nosotros nos parece que el tema de la educación es central, porque se vincula con todos los demás. Educación para la salud, educación para la higiene, educación para la alimentación. ¿Cuántas enfermedades se generan por los malos hábitos alimenticios? Bueno, y el medio ambiente. El tema medioambiental, el tema del tránsito, el tema de la misma cultura institucional, los valores de la democracia se fomentan. La educación es el sostén fundamental de la democracia. Entonces, hablaríamos de reformas para reducir las inequidades, que el crecimiento le beneficia a todos y todas. Y la parte de la educación. Y que se cambie la lógica, Gustavo, que deriva de la característica del régimen político, la lógica con que se define la política fiscal en este país. Aquí se estructura un sistema tributario que castiga a los que menos ingresos tienen y trata de manera muy benigna a los que mayor riqueza concentran, pero además le otorga privilegios irritantes. Entonces nosotros creemos que un componente esencial para una redistribución de la riqueza con un sentido de justicia social es el tema de la política salarial, que tiene un carácter restrictivo adrede, porque es consustancial al modelo de desarrollo que se ha impuesto. Y no se puede hablar de democracia sin pensar en incluso hay cosas que están establecidas por ley. Por ejemplo, aquí se debe indexar, ¿verdad?, el ingreso de los trabajadores de acuerdo con la inflación. Si se hace, sería más alto el nivel de salario que estaría exento del pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pero por efecto de la debilidad institucional no se cumple. No se cumple, porque la institucionalidad es el cumplimiento de la norma. Si nos damos una ley debería cumplirse, pero no se cumple. Cuando tú hablas de los privilegios de la gente que tiene más dinero, ¿te refiere las exenciones, a las exenciones? Las exoneraciones, para que la gente lo entienda, sí, o sea, más fácil. Que hay mecanismos por el cual se le libera del pago de impuestos. Claro, que son recursos que el Estado deja de recibir, que si los recibiera y lo maneja con pulcritud, puede devolverlo a la ciudadanía, al pueblo, a través de servicios públicos eficientes y de calidad. El Estado suele hacer, y es una cosa hasta histórica, que cuando quiere alentar un sector que crezca, le da esa facilidad, pero el tema aquí es que eso se hace eterno. Claro, se hace eterno. Porque tú dices, bueno, hasta que crezca, creció un sector, pues ya. Puede ser que en un momento determinado, como parte de una estrategia de política para alentar pública, un sector productivo, tú lo hagas, pero no puede ser para siempre. No puede ser para siempre. Y aquí hay que cambiar la lógica de la política fiscal, porque es demasiado terrible para el que menos tiene, para los más pobres, para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esa lógica tiene que modificarse, pero para eso se necesita alterar los rasgos del sistema político, porque es que de ahí deriva la lógica con que se definen todas las políticas públicas. Y entonces por eso nosotros partimos de esa necesidad, que es un poco traer al presente, porque conserva toda su vigencia,
digamos, la orientación que se sintetiza en la Constitución del 63, que lo que hacía era plantearse, sintetizar el tránsito hacia una nueva época política, que era la democratización de la vida política, social y económica de la República Dominicana, y que fue malograda con el golpe de Estado y la intervención del 65, y los herederos políticos del profesor Bosch no reivindicaron ese ideal, nunca se recuperó. Absolutamente. Sí. Bueno, hay una parte también que a ti te toca de manera muy directa. Bueno, tenemos todo el tema de no solo la exclusión de las mujeres, sino todo el tema de la violencia de género, todo esto que es un gran reto. ¿Me vas a hablar un poco de eso, lo que tú propones, cuando volvamos de esta pausa? Muy bien. María Teresa, tu propuesta para combatir ese flagelo, ese mal tan terrible que es la violencia contra la mujer. Yo digo que en la República Dominicana los gobiernos que hemos tenido se detienen, digamos, yo creo que hacen mucha demagogia con los efectos y no abordan la causa que genera esa violencia, esa agresividad, esa situación de discriminación contra las mujeres que persiste en la República Dominicana. Sigue la brecha salarial, sigue el tema de la violencia, los feminicidios. Y entonces hay digamos, la base etiológica, la causa fundamental de este problema tiene que ver con cómo nos enseñan, cómo nos educan para ser hombre y para ser mujer. Por lo tanto, en la base de esta problemática está un problema estructural, de orden cultural, la cultura patriarcal, la cultura machista que se ha instalado, los valores que se han instalado en el imaginario social, que normaliza, que hace ver que la mujer es inferior al hombre, que el hombre tiene una superioridad, que la mujer le debe obediencia, que hay iniciativas que no puede tomarla la mujer, y no es porque sean malos, es porque han sido formados así, y a nosotras también nos han formado así. Entonces, el tema esencial para abordar la problemática de las mujeres comienza con la educación. Las políticas culturales que se definan, que estén orientadas a instalar valores que partan de asumir la igualdad entre hombres y mujeres. Las diferencias son biológicas, pero en términos de derechos humanos somos iguales, en términos de la dignidad somos iguales. Entonces, que eso se traduzca en una eliminación de los estereotipos, unos roles que son para mujeres y otros roles que son para los hombres. De cerrar esa brecha, porque si una mujer ejerce el mismo trabajo que un hombre, al hombre le pagan más que a la mujer. Eso es una cosa absolutamente irracional, pero es una realidad que también en la República Dominicana persiste. El tema de la violencia, fíjate que los feminicidios, por ejemplo, todos son materializados por una pareja o expareja, exnovio, exmarido o pareja actual. ¿Por qué lo hacen? O otros casos que se ven cada vez más frecuentes, un hombre que supuestamente se enamora de una mujer y como la mujer tiene el derecho a decidir sí o no, si no le gusta o no le atrae, se sienten que eso es una ofensa, entonces quieren agredirla. Porque mira la hombría el caso de la herida. joven que mataron en la fábrica. Exacto. No, ahí hay un componente, otro componente, además de ese, que es una barbaridad lo que ha pasado con esa chica, porque ahí entra todo el tema de la protección,
laboral, las condiciones laborales. Tú te referiste a eso, sí. Exacto. Es verdad, hay lugares que son verdaderas casi como campos de concentración, prisiones. Claro, terror, no se atreven a nada porque además tienen el miedo a perder el empleo y demás. Y el Estado tiene que jugar su rol, su papel en eso. Pero volviendo al tema de las mujeres, entonces, una cuestión central es, en el campo de la educación y la política cultural está, digamos, el eje central. Pero también se necesita que la categoría género sea una categoría que desde el Estado esté presente al momento de analizar los problemas y de definir las políticas públicas, porque las políticas para trabajar el tema de la igualdad y la equidad de género tiene que ser transversal. No es que una institución se va a... No, todas las políticas públicas tienen que estar transversalizadas por esa perspectiva. Y para eso hay que asumir la categoría género como fundamental al momento de analizar las problemáticas, de hacer las investigaciones, de definir las políticas y de la ejecución de esas políticas públicas. Bien. Entonces creo que ahí esa articulación es clave. Sí, y tiene que dársele la importancia que tiene el tema, claro, porque esa es otra cosa. Dedicarle recursos. Sí, exacto, donde porque está tu sin corazón, recursos no hay nada. Está tu tesoro. Exactamente. Bien, María Teresa, los que quieren votar por María Teresa Cabrera, ¿cuál es el número de la boleta? Bueno, la boleta en la que nosotros vamos a aparecer es la boleta 14, que es la boleta del Frente Amplio. Entonces, quien quiera votar por María Teresa, busque esa boleta 14. Eso es un lujo de candidato, señores. Eso sería una presidentaza que tuvieron si gana María Teresa. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.